Hola, tutores, ¿cómo estáis? Antes de comenzar y como siempre vamos a situarnos. Estamos en el objetivo 3, salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística. Y dentro del objetivo 3 tenemos el objetivo o subobjetivo 3.7, el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la organización del mercado. Y dentro de este vamos a ver el transporte de animales vivos. El transporte de animales vertebrados vivos está regulado por el Reglamento CE 1/2005 del Consejo Europeo del 22 de diciembre de 2004. Este reglamento se aplicará al transporte de animales vertebrados vivos dentro de la Comunidad Económica Europea, incluidos los controles específicos de las partidas de animales que entran o salen del territorio aduanero de la comunidad, realizados por los funcionarios competentes. Esta regulación tiene como objetivo, en primer lugar, limitar en lo posible los viajes largos, también mejorar la trazabilidad de estos viajes y, por último, ampliar la responsabilidad. Este transporte que concierne a transportistas, ganaderos y comerciantes y personal de los centros de concentración y mataderos. Y vamos a continuar aclarando algunos conceptos. Cuando hablemos de animales, nos vamos a referir a animales vertebrados vivos. Cuando hablemos de centros de concentración, nos referiremos a los lugares, tales como explotaciones, centros de recogida y mercados, en los cuales se agrupan para la constitución de partidas, equinos domésticos o animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina o porcina procedentes de distintas explotaciones. Transportista será toda persona física o jurídica que transporte animales en relación con una actividad económica por cuenta propia o por cuenta de un tercero. Como concepto de organizador tenemos en primer lugar un transportista que subcontrate una parte del viaje a por lo menos otro transportista, o bien una persona física o jurídica que contrate para la realización de un viaje a más de un transportista, o bien la persona que firma la sección primera del cuaderno de a bordo u hoja de ruta. Y por último, un viaje largo será un viaje de duración superior a 8 horas a partir de que traslade el primer animal de la partida. El organizador ha de preparar y firmar un cuaderno de a bordo o hoja de ruta con la planificación del viaje. En cuanto a las autorizaciones de transportistas, estos serán autorizados por la autoridad competente del ámbito territorial en el que acceda a la actividad de transporte. Las autorizaciones podrán ser del tipo 1, válida únicamente para realizar viajes cuya duración no sea superior a 8 horas, o del tipo 2, válida para realizar todo tipo de viajes. Estas autorizaciones, la 1 y la 2, tendrán un periodo de validez máximo de 5 años. Y si autorizamos al transportista, también tenemos que obtener autorizaciones para el medio de transporte. Pueden ser de 3 tipos. Primero, para viajes de hasta 8 horas de duración. Segundo, para más de 8 horas de duración. Y en tercer lugar, para viajes de hasta 12 horas de duración. Y vamos con los documentos para el transporte. Tendremos que tener la copia auténtica o compulsada de la autorización del transportista, también el original de la autorización del medio de transporte, además de la documentación que acredite con respecto a los animales, su origen y propietario o titular, el lugar, fecha y hora de salida, el lugar de destino y la hora de llegada previstos. Además se necesitará la documentación sanitaria de traslado de los animales, el documento de movimiento por el que se establece y regula el Registro General de Movimientos de Ganado y el Registro General de Identificación Individual de Animales. Por otro lado, también necesitaremos el certificado o talón de desinfección del contenedor o medio de transporte y, por último, la documentación sobre identificación de los animales. Y en cuanto a las medidas que tenemos que adoptar para el transporte, como medidas básicas, en primer lugar se tomarán previamente todas las disposiciones necesarias con el fin de reducir al mínimo la duración del viaje y atender las necesidades de los animales durante el mismo. B. Los animales estarán en condiciones de realizar el viaje previsto. C. El medio de transporte se concebirá, construirá, mantendrá y utilizará de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y se garantice su seguridad. D.
Las instalaciones de carga y descarga se concebirán, construirán, mantendrán y utilizarán adecuadamente, de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y se garantice su seguridad. Venga, más medidas. El personal que manipula a los animales estará convenientemente formado o capacitado para ello y realizará su cometido sin recurrir a la violencia o a métodos que puedan causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos innecesarios. El transporte se llevará a cabo sin demora hasta el lugar de destino y las condiciones de bienestar de los animales se comprobarán regularmente y se mantendrán de manera apropiada. Se dispondrá de un espacio y una altura suficiente para los animales, habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto. Y por último, se ofrecerá a los animales agua, alimento y periodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño. Y es importante conocer que el transporte de animales solo podrá efectuarse si se lleva en el medio de transporte la documentación que acredite el origen y el propietario de los animales, el lugar de salida, la fecha y hora de salida, el lugar de destino previsto y la duración prevista del viaje. Explicamos a continuación las obligaciones de planificación relativas al transporte de los animales. En primer lugar, el transporte de animales podrá contratarse o subcontratarse únicamente a transportistas autorizados. En segundo lugar, los transportistas deberán designar a una persona física responsable del transporte y velarán por que esté disponible en todo momento la información relativa a la planificación, ejecución y conclusión de la parte del viaje que esté bajo su supervisión. Tercero, en cada viaje los organizadores se asegurarán de que, en primer lugar, el bienestar de los animales no se vea perjudicado por una coordinación insuficiente entre las distintas etapas del viaje y de que se tengan en cuenta las condiciones meteorológicas. Y en segundo lugar, una persona física se responsabilizará de proporcionar a la autoridad competente en todo momento la información relativa a la planificación, ejecución y conclusión del viaje. En cuanto a los transportistas, nadie podrá operar como transportista salvo que haya sido autorizado a tal efecto por una autoridad competente. Recordamos que la autorización es de 5 años. Además, los transportistas confiarán la manipulación de los animales al personal que haya seguido una formación de 20 horas. Únicamente, además, podrán ser conductores o cuidadores en un vehículo de carretera destinado al transporte de equinos domésticos, de animales domésticos de las especies bovinas, ovinas, caprina y porcina o de aves de corral, las personas que hayan obtenido un certificado de competencia. Y además los transportistas velarán porque un cuidador acompañe a cada partida de animales, excepto en 2 casos. Primero, el transporte se efectúe en contenedores anclados adecuadamente ventilados y, si es necesario, con una provisión suficiente de alimentos y agua en distribuidores que no puedan volcarse para un viaje de una duración 2 veces superior a la prevista. Y tampoco será necesario el cuidador si el conductor ejerce esas funciones de cuidador. Es importante remarcar también que no todos los animales van a ser aptos para transporte. Vamos a ver algunas cualidades que deben cumplir para que se puedan transportar. Solo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones tales que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios. Además, los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico no se considerarán aptos para el transporte. Por otro lado, los animales que enfermen o se lesionen durante el transporte deberán ser separados de los demás y recibir primeros auxilios cuanto antes. Además, no deberán administrarse sedantes a los animales que van a transportarse, salvo cuando sea estrictamente necesario para garantizar su bienestar, en cuyo caso deberán utilizarse bajo control veterinario. Y por último, las hembras en periodo de lactancia de las especies bovina, ovina y caprina que no vayan acompañadas de sus crías deberán ser ordeñadas a intervalos no superiores a 12 horas.
Bueno, ¿y qué animales no van a ser aptos para el transporte? Bueno, pues en primer lugar, si son incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda. Tampoco serán aptos si presentan una herida grave abierta o un prolapso. Tampoco si se trata de hembras preñadas que hayan superado al menos el 90% del tiempo de gestión previsto o de hembras que hayan parido la semana anterior. Tampoco serán aptos si se trata de mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente. Tampoco si son cochinillos con menos de 3 semanas de vida, corderos con menos de 1 semana y terneros menores de 10 días, salvo si la distancia del transporte es inferior a 100 kilómetros. Tampoco si se trata de perros y gatos con menos de 8 semanas de vida, salvo si van acompañados de sus madres. Y por último, si se trata de cérvidos en fase de muda de la cornamenta. Los medios de transporte, los contenedores y sus equipamientos deberán diseñarse, construirse, mantenerse y utilizarse de modo que sea posible, en primer lugar, evitar lesiones y sufrimiento y garantizar la seguridad de los animales. En segundo lugar, proteger a los animales contra las inclemencias del tiempo, de las temperaturas extremas y de los cambios meteorológicos desfavorables. En tercer lugar, se debe limpiarlos y desinfectarlos. También evitar que los animales puedan escaparse o caer y que puedan resistir las tensiones provocadas por el movimiento. También deben garantizar el mantenimiento de una calidad y cantidad de aire apropiada para la especie transportada. Otro de los requisitos sería facilitar el acceso a los animales para que puedan ser inspeccionados y atendidos, disponer de un suelo antideslizante, también deben disponer de un suelo que reduzca las fugas de orina o excrementos y por último, prever una fuente de luz que permita inspeccionar o atender a los animales durante el transporte. Y para terminar con los medios de transporte, el compartimento destinado a los animales dispondrá de espacio suficiente para garantizar que exista una ventilación adecuada. Además, las separaciones deberán ser lo suficientemente resistentes como para soportar el peso de los animales. Y por último, los cochinillos de menos de 10 kilos, los corderos de menos de 20, los terneros menores de 6 meses y los potros de menos de 4 meses deberán disponer de yacijas adecuadas o de material equivalente que garantice una comodidad adecuada a las especies, al número de animales transportados, a la duración del viaje y a las condiciones meteorológicas. Y continuamos comentando aspectos relativos a las prácticas del transporte. Comenzamos con la carga, descarga y manipulación. En este sentido se prestará la debida atención a la necesidad de que determinadas categorías de animales, tales como los animales salvajes, se aclimaten al medio de transporte antes de iniciar el viaje previsto. Cuando las operaciones de carga o descarga duren más de 4 horas, salvo en el caso de las aves de corral, en primer lugar, deberá existir instalaciones adecuadas para albergar, alimentar y abrevar a los animales fuera del medio de transporte sin que estén atados, y en segundo lugar, las operaciones deberán ser supervisadas por un veterinario autorizado y deberán tomarse precauciones particulares para garantizar que se mantienen las condiciones de bienestar de los animales durante las mismas. Si hablamos de instalaciones y procedimientos, las primeras, las instalaciones de carga y descarga, incluido el revestimiento del suelo, deben diseñarse, construirse, mantenerse y utilizarse de modo que se eviten lesiones del sufrimiento y puedan limpiarse y desinfectarse. También la inclinación de las rampas no deberá ser superior a un ángulo de 20 grados. Las mercancías transportadas en el mismo medio de transporte que los animales deberán colocarse de modo que no causen lesiones, sufrimiento o angustia a los animales. También deberá existir una iluminación adecuada durante las operaciones de carga y descarga. Y cuando los contenedores cargados con animales se dispongan unos sobre otros en el medio de transporte, se tomarán las precauciones necesarias. En cuanto a la manipulación, está prohibido: A. Golpear o dar patadas a los animales. B. Aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales, de manera que se les cause dolor o sufrimiento innecesario. C. Colgar a los animales por medios mecánicos. D. Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, las orejas, los cuernos, las patas, la cola o el pelo,
o manipularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario. Tampoco se podrán utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos, ni obstaculizar voluntariamente el paso de un animal al que se guía o conduce en cualquier lugar en el que se manipulen animales. G. Evitar la utilización de aparatos que administren descargas eléctricas. Y no se atará a los animales por los cuernos, la cornamenta, las argollas nasales ni por las patas juntas. Además de lo dicho anteriormente, los animales se manipularán y transportarán separadamente en los siguientes casos: animales de especies diferentes, animales de tamaños o edades muy diferentes, berracos reproductores adultos o caballos sementales. También se separarán machos y hembras sexualmente maduros, animales con o sin cuernos, animales hostiles entre sí y animales atados y no atados. Normas que tenemos que cumplir durante el transporte. El espacio disponible deberá cumplir como mínimo los límites fijados. Además, el transporte de equidos en vehículos de varios pisos solo podrá realizarse cuando los animales ocupen el nivel inferior y no se coloque ningún animal en el piso superior. Estos mismos animales, los equidos no desbravados, no se transportarán en grupos de más de 4 individuos. También deberá garantizarse una ventilación suficiente para satisfacer plenamente las necesidades de los animales, y durante el transporte, los animales deberán recibir alimentos y agua y deberán poder descansar el tiempo necesario en función de su especie y edad a intervalos adecuados. Salvo que se disponga lo contrario, se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 24 horas y se les abrevará al menos cada 12 horas. Vamos a conocer ahora los intervalos de suministro de agua, alimentación y tiempo de viaje y de descanso. Comenzamos con los equidos domésticos, los animales domésticos de la especie bovina, ovina, caprina y porcina. Con estos animales el tiempo de viaje no superará por lo general las 8 horas. Además, al término del viaje establecido, los animales serán descargados, se les suministrará agua y alimentos y descansarán durante al menos 24 horas. También los tiempos de viaje previstos podrán prolongarse 2 horas en beneficio de los animales, habida cuenta en particular de la proximidad al lugar de destino. Y por último, los Estados miembros estarán autorizados a establecer una duración máxima de transporte de 8 horas no prorrogable para los animales destinados al sacrificio que se efectúen exclusivamente desde un punto de partida hasta un punto de destino situados en su mismo territorio. Los intervalos de suministro de agua y de alimentación y los tiempos de viaje y de descanso en vehículos de carretera serán los siguientes. Para los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados y que reciben alimentación láctea, así como a los lechones no destetados, se les dará un descanso suficiente de 1 hora al menos después de 9 horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este periodo de descanso, podrán proseguir su transporte durante 9 horas más. En cuanto a los cerdos, podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas y los animales deberán disponer de agua continuamente durante el viaje. Si hablamos de los equidos domésticos, podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas y durante ese tiempo deberán ser abrevados y, en caso necesario, alimentados cada 8 horas. Y todos los demás animales de las especies consideradas en el punto 1.1 deberán tener un descanso suficiente de 1 hora al menos después de 14 horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este periodo de descanso, podrán proseguir su transporte durante 14 horas más. Y para terminar con este vídeo nos ocupamos de otras especies. Por ejemplo, las aves de corral, las aves domésticas y los conejos domésticos deberán preverse comida y agua en cantidad suficiente, excepto en el caso de un viaje con una duración inferior a 12 horas, sin contar el tiempo de carga y de descarga, o 24 horas para los polluelos de todas las especies, a condición de que el viaje concluya en las 72 horas siguientes a la eclosión. Cuando se transporten perros y gatos, estos recibirán alimentos cada 24 horas y agua cada 8 horas como máximo. Existirán instrucciones claras por escrito sobre el suministro de comida y agua a estos animales.
y las especies distintas se transportarán con arreglo a las instrucciones escritas relativas al suministro de comida y agua y teniendo en cuenta los cuidados particulares que necesiten. Y con esto terminamos el vídeo, nos vemos en el siguiente.